Sean bienvenidos mis queridos hermanos en Cristo, mis queridos amigos. Demos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en contacto para nuestra reflexión semanal acerca de la palabra de Dios. Hoy estaremos reflexionando acerca de el requisito fundamental para tener una mejor comprensión de los asuntos del reino de Dios. Así que sin más, pidamos siempre al Señor que nos conceda la sabiduría y la gracia para poder entender su palabra. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre, porque ciertamente nos has dado la luz, el conocimiento necesario para que nosotros podamos ser introducidos en la sabiduría que conduce a la vida eterna. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Nos cuenta el Evangelio de Mateo que el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, fue al desierto para ser tentado por el diablo y habiendo ganado la victoria dio inicio a su ministerio. Comenzó a sanar, comenzó a presentar, a dar evidencias de que no era una persona común, que era una persona con una misión especial y que precisamente estaba relacionada con el reino de Dios. De hecho, la predicación de Juan Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vemos también en el Evangelio de Mateo, él inicia también, el Señor Jesucristo mismo también hace ese llamado, ¿no?, a arrepentirse, y porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto generó muchas expectativas entre las multitudes que al recibir la noticia de que había una especie de profeta especial, ¿no?, así lo consideraban ellos, que podía sanar, que podía devolver la vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, y que tenía un carisma tan especial, tan atractivo. Entonces las multitudes comenzaron a buscarlo, ¿no? Comenzaron con aquella expectativa a querer escucharlo, querer conocerlo. Jesús había ido a Galilea. En Galilea había reunido ya a sus discípulos, ¿no? Los había escogido. Y entonces, pero la expectativa de la gente era una expectativa un poco torcida, diría yo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque debido a las tradiciones rabínicas, las expectativas acerca del reino de Dios habían sido desviadas de la realidad. El Señor Jesucristo fue bien claro, y en el Evangelio de Juan nos dice que su reino no es de este mundo, es otro tipo de reino. Sin embargo, el reino que anhelaban estas multitudes era un reino de este mundo, un reino terrenal. Las tradiciones rabínicas habían moldeado el pensamiento de la gente para pensar de que cuando el Mesías apareciese, entonces él iba a expulsar a los romanos y entonces iba a sustituir a Roma. Israel iba a sustituir a Roma como el imperio dominante, ¿no? Y que entonces los recursos que ahora eran parte o pertenecían al imperio iban a pasar a ser los suyos, ¿no? Y entonces ellos soñaban precisamente con esto. Y claro, Jesús se había reunido a orillas del mar de Galilea y
y a su alrededor los 12 que no tenían expectativas diferentes que el resto de la multitud, también tenían las mismas expectativas. Entonces él va a comenzar a explicarles algunas de las cosas para que entendieran, ¿no?, de qué se trataba el asunto. Y como la multitud, habían venido gente incluso de la zona de Edom, en el sur de Judea, eso es algo lejos, allá al mar de Galilea, de Decápolis, de Fenicia, de Tiro, bueno, de Judea misma, ¿no? Entonces, había una multitud bastante grande, bastante grande. Y sucede que la faja, ahí a la mera orilla del mar de Galilea o lago de Genesaret, era un poco estrecha para toda esa gran multitud. Entonces el Señor Jesucristo decide subir, caminar en la ladera del monte. Y entonces, cuando encontró un lugar que estaba cubierto por hierba verde, entonces él se sentó. Y cuando él se sentó, bueno, toda la gente también se sentó. Y entonces comenzó a enunciar lo que conocemos generalmente como el Sermón del Monte. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo nos describen precisamente esa maravilla, ¿no? El Señor Jesucristo comenzó a poner en claro cuáles eran los principios, los valores del reino acerca del cual estaba predicando, ¿no? Del reino que él había venido precisamente a proclamar, a establecer. Y es importante que entendamos, él comenzó, y dice la palabra del Señor, y abriendo su boca, estoy en Mateo 5, abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿verdad? Y comenzó a enunciar su hermoso y amplio y profundo sermón con las bienaventuranzas. Y la primera palabra que dijo fue bienaventurados. En griego bienaventurados es Makarios. Y Makarios tiene significados que son muy interesantes, ¿no? Todos los posibles significados de Makarios son interesantes. El Señor Jesús dijo que eran Makarios, es decir, bienaventurados, como lo recoge la versión Reina Valera del 60 y muchas de otras versiones, pero también otra posibilidad de significado de Makarios es felices, como lo recogen otras versiones que están en versiones modernas de nuestro lenguaje. Entonces, felices, o también dichosos, o también afortunados, ¿no? Entonces, o también súper bendecidos, ¿no? Entonces, Macario significa, tiene toda esa gama de significados, ¿no? Entonces él comenzó a decir, miren, la bienaventuranza que ustedes anhelan no es la que yo predico. Y entonces él comienza diciendo, ustedes serán Macarios, serán felices, serán dichosos, serán afortunados, si ustedes llegan a tener estas virtudes, estos rasgos de carácter. Y entonces, claro, nosotros no debemos mirar cada una de las bienaventuranzas y los rasgos de carácter a los que hacen referencia como cosas aisladas, sino que cada uno de esos es solamente un elemento que junto con los demás describen el perfil de los santos, describen el perfil de los justos, describen el perfil de los ciudadanos del cielo, describen el perfil de los ciudadanos del reino de Dios.
Así es de que es importante que entendamos, aquí no es asunto de que se puede tener uno y descuidar los demás, no, porque además de eso es una secuencia. Entonces, la primera cosa que el Señor Jesucristo dijo en Mateo, en el capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu significa ¿qué? Significa aquella persona que es consciente de que en realidad de sí mismo, ¿no?, es deficiente, que le falta, que no alcanza la norma establecida por Dios para el ser humano, y que por lo tanto experimenta la necesidad de que esa deficiencia sea suplida. Ser pobre de espíritu es lo contrario de ser orgulloso, de ser arrogante, de ser autosuficiente. De hecho, la rebelión en el cielo comenzó precisamente porque, dice el capítulo 28 del libro de Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El querubín se sentía tan hermoso, tan lleno, tan autosuficiente, tan perfecto. Y así es como dice, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti la maldad. Entonces, dice, se enalteció tu corazón. O sea, en vez de ser pobre de espíritu y mantener esa actitud humilde, que era lo normal entre los ángeles, entre los seres celestiales, entonces permitió que la soberbia y el orgullo se inflaran, ¿no? Al punto que esto lo llevó a querer rivalizar con Dios. Y claro, esa actitud de arrogancia, de orgullo, es la raíz de un montón de desgracias y ruinas que ahora encontramos en el mundo. El soberbio no puede tener una buena relación con Dios porque lo ve como su rival. Y tampoco puede tener una buena relación con el prójimo, porque de la misma manera ve al prójimo como aquel sobre el cual hay que estar encima, ¿no?, de una u otra manera. Entonces, igual lo ve como su rival o lo ve con desprecio, se siente superior a él. Y esto no permite que haya una relación sana, una relación adecuada, correcta, entre el orgulloso, el soberbio y Dios, y también entre el orgulloso y el prójimo. Y por eso el orgulloso no puede ser feliz, porque está siempre a la defensiva, está siempre sospechando de los que la rodean, ¿no? Está siempre maquinando cómo puede hacer prevalecer su gusto, sus opiniones, ¿no? Entonces, claro, por eso ese no puede ser Macario, ese no puede ser feliz. Y de hecho, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en los versos 16 y 17, dice que Dios aborrece los ojos altivos. Dice que los soberbios, dicen que son abominación para él, precisamente, ¿verdad? Es interesante, mis queridos, porque todo lo que es abominación delante de los ojos de Dios es porque nos hace daño a nosotros, no es por razones egoístas, ¿verdad? Entonces, claro, la soberbia, la altivez, el sentirse autosuficiente, separa de Dios. ¿Por qué? Porque si ya no siento necesidad de Dios, ya no lo busco, ¿no? Si yo creo que me las puedo valer por mí mismo, ya yo trato de hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana. Yo asumo la autoridad que solo a Dios le corresponde, y precisamente llevo a cabo lo que la serpiente le dijo a Eva. El orgulloso, él se toma la atribución de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, al hacerlo,
desplaza a Dios, ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Solo a Dios le compete la autoridad y el derecho de definir lo bueno y lo malo. Entonces, claro, y eso es destructivo, eso destruye, eso no permite la dicha, eso no permite la felicidad, no permite la bienaventuranza. Y entonces, claro, los pobres de espíritu es lo contrario a eso, es lo contrario, es la humildad, ¿no? El Señor Jesucristo contó una parábola en donde hace el contraste, ¿no?, entre precisamente el arrogante, el orgulloso, que es abominación delante de los ojos de Dios, el altivo, y aquel que es pobre de espíritu. Él nos contó que entraron dos a adorar. Uno era fariseo, y fariseo quiere decir que era religioso relativamente estricto en cuanto a las tradiciones, y el otro era publicano. Los publicanos eran ciudadanos que eran considerados por los demás como de la más baja clase. Para la gente eran como traicioneros y por lo tanto eran una clase despreciada. Y entonces entran los dos para adorar. Y dice que el fariseo, estando de pie, levantaba los brazos del cielo y entonces con toda arrogancia y orgullo decía: Señor, gracias te doy porque no soy como este que está ahí. Esa es la actitud del arrogante con el prójimo, sentirse superior a él y por lo tanto mirarlo con altivez, con desprecio. Y decía: no soy, gracias te doy porque no soy como este. Y note que no dice porque tú me has hecho, sino que dice porque yo soy. Eso es terrible, ¿no? Y entonces decía: yo ayuno, yo devuelvo los diezmos, yo asisto a cumplir las ceremonias, cumplo con todas las tradiciones, etcétera, ¿no? El centro de la oración del fariseo, del orgulloso, del arrogante, del soberbio, era el yo. Era el yo. En cambio, el otro hombre era consciente de que su situación no era la mejor. Aquel no estaba de pie, aquel estaba de rodillas. Y ni siquiera, nos cuenta el relato divino, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Y dice que, como señal de penitencia, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecado. El que es humilde reconoce su propia condición, entiende que solo en Dios encuentra solución. Y entonces, claro, el Señor Jesucristo no dejó, ¿cómo se llama?, sin conclusión la parábola, ¿no?, sino que Él fue bien claro y Él dijo: de los dos, el que salió justificado, dice, no fue el fariseo, no fue el arrogante, fue precisamente el que se humilló. Y en el Salmo 119, 21 dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, dice, que se desvíen de tus mandamientos. Ahora note lo siguiente. El Salmo 119, 21 dice que los soberbios son malditos. Es exactamente lo contrario de lo que dice Mateo 5.3. Mateo 5.3 dice que los pobres de espíritu, los humildes, son benditos. Benditos. Entonces, claro,
Dios en su amor maravilloso nos ha dotado a nosotros de libre albedrío. Entonces somos libres. La decisión de que si vamos a adoptar una actitud de humildad, de mansedumbre o de soberbia es nuestra. Es decir, la decisión de si vamos a ser benditos o malditos, entonces es nuestra. Entonces dice el Salmo 119, 21, que los soberbios, los que son malditos, dice que esos se desvían de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Se desvían de los mandamientos de Dios porque ellos establecen su propia norma, porque ellos han asumido la posición que le corresponde solamente a Dios de definir el bien y el mal, y entonces ahora ellos no rechazan la ley establecida por Dios para el universo y establecen su propia ley. Entonces es característico de los soberbios decir, no, pero es que yo creo que esto es así. O ellos piensan que su opinión es la última autoridad, ¿no? Es lo que vale, y la de nadie más. Y eso incluye a Dios mismo, ¿no? Por eso es que se apartan y no pueden tener una buena relación. Y sin una buena relación con Dios y una buena relación con nuestro prójimo, es imposible ser felices. Es imposible. Entonces, claro, y precisamente el Señor Jesucristo, que nos había relatado la parábola del publicano y el fariseo, haciendo notar que el que se unía precisamente sería enaltecido, ¿no? Y por eso el Señor nos dice en Mateo el capítulo 11 y el verso 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, claro, Dios hecho hombre, vino a esta tierra como un hombre, como un varón manso y humilde de corazón. Y como nuestro Maestro Supremo, como nuestro Rey, como nuestro Señor, Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y precisamente una característica de los mansos es el hecho de que el manso acepta consejo. El manso es obediente. El manso no es conflictivo. Entonces, el umbral para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, la característica básica para que nuestro carácter llegue a reflejar el carácter de Cristo es la humildad, la mansedumbre. Esta es la barrera más grande que existe en el planeta, que no permite precisamente que las cosas sean distintas en el planeta. Porque desafortunadamente nacemos con una naturaleza que trata de imponerse y se manifiesta. Es increíble, ¿no? Cómo se manifiesta en cada uno de nosotros los seres humanos. Si nosotros somos observadores y miramos el comportamiento de los niños, de los bebés, entonces ellos desde muy, muy temprana edad tratan de imponer su voluntad. Y esta es la razón por la que hacen los berrinches, ¿no? Y por las que patalean y por las que se tiran al piso y gritan, exigen y todo, ¿no? Y cuando otro niño quiere tomar su juguete, aunque él no lo esté ocupando, se lo arrebata, ¿no? Entonces, claro, porque heredamos una naturaleza, al contrario de lo que dicen muchos ahora y bueno, esa era la idea, ¿no? En los tiempos de la Revolución Francesa había unos filósofos que decían que el hombre nace
nace bueno, que nace perfecto. No nacemos así, nacemos arruinaditos. Nacemos con una naturaleza caída, que es arrogante, que es egoísta. Entonces, claro. Y por eso es que necesitamos, en el ejercicio de nuestro libre albedrío, empoderados por la gracia divina. Porque esto es lo importante. Nosotros no podemos dominar nuestro orgullo, nuestra soberbia, por nosotros mismos. Necesitamos un poder fuera de nosotros. Es el poder de Dios. Necesitamos la gracia divina para poder, cuando nosotros lo decidimos, entonces Dios está ansioso de darnos la gracia divina. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, ¿no?, a ser mansos y humildes de corazón. Ese poder sobrenatural que viene por la presencia del Espíritu Santo, entonces es el que nos va a hacer mansos y humildes. Pero nosotros tenemos que decidir abrir la puerta, no es aceptarlo, es clamarlo, es entender que tenemos esa necesidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Luego lo vemos más adelante en el Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, claro, el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a mí me encanta pensar en ese privilegio que tuvo Moisés. Moisés tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Esto es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Nos dice en Éxodo el capítulo 33 y el verso 11, dice: hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Imagínense usted. Hablaba a Jehová a Moisés cara a cara. Y yo me pregunto, ¿pero es que puede haber un mayor privilegio que ese? Que un ser humano pueda hablar cara a cara con el creador del universo, porque Dios no solo es creador de este planeta y de la raza humana. Dios es el creador de todo el universo. Es poderoso, grandísimo, maravilloso. Y Moisés tenía el privilegio de hablar con él cara a cara. Increíble, ¿no? Y por supuesto, anhelamos que un día cada uno de los redimidos tendrá también ese privilegio. O sea, que ese privilegio puede ser suyo, por si no lo sabía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero no hablaba cara a cara con los demás? ¿Por qué razón? Y la explicación la tenemos en Números, en el capítulo 12 y el verso 3. En Números 12:3 dice: aquel varón, Moisés, era muy manso, dice. Y dice: más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta es la razón. Pero mire, dice Moisés, aquel varón, dice, era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Precisamente, Dios quiere hablar cara a cara con nosotros. Pero mientras nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestras propias ideas equivocadas, nuestras propias opiniones, que no son más que eso, opiniones, y que no cuentan al final, en esto de la vida espiritual, son las que nos impiden que Dios hable con nosotros cara a cara. Y precisamente el Señor Jesucristo, por eso, al describir el perfil de los santos, lo primerito que dice: miren, ustedes no pueden ser santos si no son humildes. Los arrogantes no pueden ser santos. Y es interesante, porque no pueden ser santos ni tampoco pueden ser felices. Los arrogantes no pueden tener vida eterna.
Y el Señor estaba diciendo, no, miren, lo básico, lo fundamental, el requisito elemental para caminar en el camino que lleva al cielo, en ese camino que permite que las potencialidades humanas se cumplan, que la imagen de Dios sea recuperada en la raza humana. El requisito fundamental básico es ser pobre de espíritu. Entonces el pobre de espíritu está dispuesto ¿a qué? Está dispuesto a abandonar sus propias opiniones. Está dispuesto a desechar cualquier filosofía, cualquier idea, cualquier ideología que sea contraria a la revelación de Dios. Todas aquellas ideas acariciadas que hemos cargado quizás a lo largo de toda nuestra vida, cuando nos damos cuenta que están en oposición a la palabra revelada por Dios, entonces deben ser desechadas. Y claro, el arrogante las acaricia, las ama y no está dispuesto a renunciar a ellas. En cambio, el humilde, el pobre de espíritu, el manso, ese está dispuesto a renunciar a todo, porque ha llegado a entender de que puede tener precisamente todo y más, asociándose precisamente con ese Dios maravilloso que es amor. Y que ciertamente, como escribió el apóstol Pablo, tiene preparado para nosotros cosas que nosotros no nos imaginamos. En Mateo 23:12 el Señor Jesucristo dijo, el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Y claro, la Biblia tiene una cantidad grande de ejemplos en esta línea, ¿no? No vamos a detallarlos porque no basta con el ejemplo supremo. El ejemplo supremo lo encontramos precisamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dijo, aprended de mí. Es decir, que nosotros le demos a su palabra el valor que tiene y que nosotros mantengamos nuestros ojos fijados en Cristo como nuestro ejemplo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no debemos desviarnos y desviar nuestra mirada y pensar que nuestro ejemplo es cualquier otro ser humano. Porque cada uno, y a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia es honesta, ¿no? Ahora nosotros, yo siempre digo que el periodismo murió, que el periodismo ya no existe, porque ya periodistas no hay prácticamente. Simplemente todos son agentes de propaganda, activistas, de aquellos que financian los medios para los cuales trabajan. Entonces, pero la Biblia no es así. La Biblia dice la verdad. Y cuando nos habla nos relata la vida de los héroes de la fe, nos cuenta sus altas y sus bajas, con honestidad, con transparencia. Por ejemplo, de David, dice que David tenía un corazón, llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios, pero no toda la vida fue así. David mintió, David asesinó, David cometió adulterio, conspiró, pero afortunadamente al final pues David se arrepintió, reconoció, ¿ya? Y por eso es que David no puede ser nuestro ejemplo en todo, pero Jesucristo es el único que puede ser nuestro ejemplo en todo. Y que lo mismo podemos decir de Abraham, o podemos decir de Noé, de etcétera, ¿no? Como seres humanos falibles, ¿verdad? Todos fallaron. El único que tuvo victoria sobre todas las circunstancias que la rodearon y sus mismos
a, digamos, impulsos de la naturaleza con la que había nacido, ese es Jesucristo. Él es vencedor. Y por eso Él dice, aprended de mí. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? El ejemplo de Jesús lo encontramos en este sentido en Filipenses, el capítulo 2. En Filipenses, el capítulo 2, el Señor Jesucristo dice que, del verso 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora fíjese, el mismo sentir. ¿Y cuál fue ese sentir? Fue el sentir de mansedumbre, de humildad. Y el pasaje sigue así. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que se despojó, se humilló. Por eso Jesús dijo, aprended de mí. Y note que dice, se humilló haciéndose obediente. Y no obedeció por unos pocos días, sino que dice, haciéndose obediente, tomando forma de siervo y permaneciendo en esa condición. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la muerte. Y ni siquiera recibió una muerte honrosa, sino la más deshonrosa que podía haber, que era la muerte de cruz. O sea, el Señor Jesucristo nos mostró el grado máximo de humillación, el grado máximo de humildad, el grado máximo de mansedumbre. Y con toda razón, nuestro divino Salvador nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor dijo, sí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otra oportunidad vamos a reflexionar acerca del reino de los cielos. Solo le adelanto esto. Cuando usted hace una búsqueda de cuántas referencias hay al reino en el Nuevo Testamento, le aparecen alrededor de unas, más o menos unas 150. Eso quiere decir que el tema del reino es un tema importante, que debemos entender. Pero por ahora, simplemente la conclusión del discurso huido es este. Queremos tener una buena relación con Dios. Fuimos diseñados para eso. Queremos tener una buena relación con nuestro prójimo. Entonces, queremos seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, está claro, no es complicado. Debemos entonces decidir ser pobres de espíritu. Y eso comienza por ponerse de rodillas. Eso comienza por decirle, Señor, como el publicano, ¿no? Señor, sé propicio en mi pecador. Reconozco y siento vergüenza por todas aquellas actitudes rebeldes que le hicieron daño a mis prójimos y que dañaron mi relación contigo. Ya no quiero seguir así. Concédeme la gracia, ese poder sobrenatural para dominar mi orgullo, para desechar mi soberbia, para poner aparte cualquier idea, la que sea, religiosa, política, filosófica, lo que sea, ¿no? Que sea un estorbo para aceptar la bendita autoridad de tu palabra. Así comienza. Le invito para que esta sea su experiencia. Porque esta es solo la primera gradita.
pero es la grada más importante porque es la que permite que todas las que continúan y que Jesús siguió explicando en el Sermón del Monte puedan llevarse a cabo, porque esto es lo que da el inicio a ese proceso que le llamamos santificación. Y claro, algunos piensan que esto de ser santo es aburrido. Es porque no entienden la santidad. El Señor Jesucristo dijo: felices, felices, dichosos, afortunados. Y claro, necesitamos abandonar precisamente esas ideas para poder comprender la realidad y entonces disfrutar de una relación dichosa con Dios y con nuestros prójimos. El humilde logra superar la tentación del orgullo, de la venganza, de la amargura, del resentimiento, del deseo de menospreciar a los demás. Porque el humilde entiende cuál es su verdadera situación. No vive engañado creyendo que Él es Dios. Adelante, mi querido. Decida poner sus ojos en Cristo. Decida que el Señor haga el milagro de sustituir su orgullo, porque todos lo tenemos. Todo ser humano lo tiene. Su orgullo, su ego, su soberbia, por ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de humildad. Y seamos pobres de espíritu. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, queremos seguir el ejemplo de Jesucristo, tu Hijo. Concédenos, por favor, la gracia necesaria para que ese milagro ocurra en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.